Hablando del fallo constitucional, porque es importante poder entender en qué consiste y para ello es necesario también saber las precisiones jurídicas. Es por eso que esta noche hemos invitado al abogado constitucionalista Israel Quino para que él nos pueda explicar. Israel, muy buenas noches, bienvenido a Estudio Abierto. Hola Paola, buenas noches, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de este evento del país. Bueno, tú has escrito una columna bastante interesante respecto a estos 11 aspectos que tú destacas de este fallo que ha emitido el Tribunal Constitucional respecto a si fue o no constitucional, valga la redundancia, esta sucesión que se realizó en 2019 que ha generado bastante polémica y mucha controversia. Así es, Paola, me he permitido publicar en mis cuentas de redes sociales 11 apreciaciones de carácter técnico, jurídico, constitucional respecto al alcance de esta sentencia 052/2021, que no es cualquier línea jurisprudencial, sino podría decirse que es la complementación interpretativa a la famosa Declaración Constitucional Plurinacional 01/2020, que extiende el poder el año 2020, ¿no? Y que se interpretó como que avaló constitucionalmente una sucesión. ¿Qué nos dice esta sentencia constitucional, Paola? Que, y para ponerlo en términos sencillos, la sucesión presidencial se aplica ipso facto, de manera inmediata, solamente a las personas bajo las cuales recae la presidencia de alguna de las cámaras en la línea sucesoria, es decir, presidente, vicepresidente, presidente de la Cámara de Senadores, presidente de la Cámara de Diputados. Si existe algún legislador que temporal y eventualmente estuviera ocupando el ejercicio de la presidencia de alguna de las cámaras, no se aplica la regla de la sucesión presidencial. Por ello, complementa en los términos interpretativos la famosa Declaración Constitucional 01/2020. Además de esto, nos dice que cualquier otro entendimiento diferente a esta línea jurisprudencial puede entenderse, por supuesto, al margen de nuestra Constitución. Entonces, al explicarnos las reglas de la sucesión presidencial, nos dice el Tribunal Constitucional, se ha pronunciado en razón de nuestro Estado, el propio Tribunal, que esta sentencia confirma que no hubo vacío de poder para irrumpir, para quebrantar constitucionalmente la toma del poder político. Quienes en un momento defendían la constitucionalidad de esa sucesión presidencial respecto y amparados a la Declaración Constitucional 01/2020, hoy, a partir de esta sentencia constitucional, no tienen más que decir, porque ya en términos jurídicos constitucionales en nuestro país se ha dispuesto una interpretación constitucional de la sucesión que no ocurrió en noviembre del año 2019, por tanto podemos decir a todas luces jurídicas que lo que ocurrió en noviembre del año 2019 en el país fue una sucesión inconstitucional. Por ende, ¿se podría afirmar que fue un golpe de Estado? En términos jurídico-constitucionales, Paola, ¿no?, tanto las tesis del fraude electoral como del golpe de Estado no pertenecen al derecho penal, por ejemplo, como delitos tipificados en nuestro Código Penal. Entonces, no se investigan delito de fraude o delito de golpe, porque no es delito. Podría ser, por un lado, manipulación informática, falsedad material ideológica, y por otro, sedición, conspiración, terrorismo. Eso en términos jurídico-penales, ¿no? En términos constitucionales hablamos de las interpretaciones de las reglas de la sucesión presidencial. Sin embargo, si incidimos ya en la ciencia política, ¿no?, en términos de ciencia política, por supuesto que podemos decir que quienes abruptamente tomaron el poder el año 2019, ¿no?, ejecutaron, ¿no?, un régimen de facto político en el país, porque se alejaron del mandato de nuestra Constitución respecto a la aplicación de la sucesión presidencial dispuesto en el artículo 169 de nuestra ley fundamental, que significa que quienes incumplen y quebrantan el orden constitucional deben someterse hoy al procedimiento penal debido porque han vulnerado el mandato de nuestra Constitución Política del Estado. Ahora, ¿esta resolución puede ser apelada? ¿Se puede recurrir a alguna instancia?
de revisión? Hay dos vías jurisdiccionales que se han aperturado. Primero, en razón de la tesis, decíamos, del denominado fraude, ¿no? Que hoy, hace un par de días, con el rechazo a el rechazo a la objeción que presentaron, ¿no?, el Tribunal Supremo Electoral en razón del proceso penal aperturado contra ex vocales del Tribunal Supremo, en la vía penal se ha rechazado, se ha confirmado el rechazo. Entonces ya se ha cerrado la vía procesal penal. Se activó la vía constitucional porque la sentencia constitucional 052 se activa en razón también de una acción que presenta, un recurso de nulidad que presenta una exdiputada que fungía en funciones de segunda vicepresidencia en la Cámara de Diputados, ¿no? Pues se activa y de ahí se delibera la 052. Y se pronuncia el Tribunal Constitucional y posteriormente a la publicación de esta sentencia constitucional no existe recurso ulterior para impugnar los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia, por lo que podemos decir que este caso tan polémico en la historia jurídica, constitucional y política del país, con esta sentencia queda, por supuesto, cerrado. No hay forma de apelar entonces, ni acudiendo a instancias internacionales. No, en absoluto, porque cuando se activa la jurisdicción internacional, Paola, se activa en razón de la vulneración de derechos humanos, ¿no? Y cuando determinada ciudadano o ciudadano, ¿no?, denuncia ante un organismo que el propio Estado le vulneró un derecho, y de allí que se apertura agotando la vía interna a un organismo internacional. En este caso no. En este caso lo que hizo el tribunal fue interpretar lo que los propios bolivianos, ¿no?, en un momento político tan complicado en el país, ¿no?, generamos en razón de una toma bruta del poder, quebrantando nuestra Constitución. Entonces, para resolver, porque el Tribunal Constitucional, cuando delibera la Declaración Constitucional Plurinacional 01, hace una interpretación constitucional del momento político y extiende excepcionalmente lo que la Constitución nos dice, 5 años de un mandato, de un periodo legislativo constitucional. Y el 15 de enero estábamos a 6 días de cumplir los 5 años. Lo que hace el tribunal es extender el periodo de mandato al Ejecutivo, al Legislativo, a alcaldes y gobernadores, y decirles, si bien la Constitución dice 5 años, este Tribunal Constitucional considera que pueden ir más allá hasta el restablecimiento del poder político vía elecciones y vía un proceso electoral. Eso hace el Tribunal Constitucional con la declaración. En razón del último fallo, lo que hace es ya no solamente entender una extensión excepcional del mandato, sino, en razón de lo que ocurrió en el país, disponer las reglas de la interpretación de la sucesión presidencial en las personas de las presidencias de las cámaras. Si es que en algún caso de aquí en adelante ocurriera una situación similar, ningún miembro de las directivas camarales puede asumir la sucesión presidencial, solamente los presidentes de las cámaras. ¿Qué pasa ahora en el caso de Yanine Áñez? Se hablaba de un juicio de responsabilidades. Ahora tendrá que seguir por la vía ordinaria ante este fallo que ha reconocido que evidentemente el mandato que ella ha tenido ha sido inconstitucional. Yo creo que el Ministerio Público va a, en los siguientes días, pues, disponer un requerimiento fiscal al propio Tribunal Constitucional para que pueda otorgar una copia legalizada de esta sentencia constitucional y adherir como un elemento de prueba contundente en el proceso penal ordinario, porque la ex senadora Áñez incumplió deberes y deliberó resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. Entonces, estos dos elementos de carácter procesal penal pueden ser aplicados en el proceso ordinario que tiene la señora Áñez. Lo que sí es importante ya con esta prueba, porque es un indicio muy importante en esta etapa preparatoria que continúa ella, que ya se puede fundar una acusación formal en este proceso penal e ir a un juicio oral, ¿no?, de carácter público y contradictorio. ¿Qué significa? Que si es que el Ministerio Público, con estos elementos además indiciarios de prueba, presenta una acusación formal, en un juicio oral, Paola, se puede ya resolver con un tribunal ordinario de sentencia, ¿no?, una sentencia, ya sea de carácter absolutorio o de carácter condenatorio. O sea, ya en un momento de cuando la señora ex senadora Áñez pueda defenderse en juicio oral, siguiendo las reglas
de la presunción de inocencia y del debido proceso, por supuesto, se defienda y ahí se pueda demostrar en juicio oral si es que verdaderamente incumplió, vulneró nuestra Constitución y a partir de allí generó lo que generó en su régimen de transición, lo que implica que esta prueba es contundente para el proceso penal de carácter ordinario, ¿no?, en el régimen de transición, en contra de la señora Áñez. Otra de las polémicas que creo que ya está siendo aclarada es cómo se debe renunciar, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Las presidencias de ambas cámaras, que no se pueden hacer renuncias a través de las redes sociales porque no son tomadas como válidas. Es correcto. En un momento de coyuntura, recordarás el 2019, por las imposibilidades inclusive físicas de sesionar en la Asamblea, ¿no?, habían autoridades ministeriales, ¿no?, que publicaban en sus cuentas de Twitter sus renuncias, ¿no? En el caso del legislativo, la propia línea jurisprudencial establece que, conocida la renuncia o la decisión del presidente de alguna de las cámaras que renuncia, esta debe ser primero pública pero formal. Y una vez que se presenta de carácter formal vía escrita, ¿no?, debe ser leída en el pleno de la Cámara, ya sea de diputados o de senadores. Leída en la Cámara de Senadores o Diputados, tiene que ser aceptada. Una vez que es aceptada esa renuncia, puede ser puede ser a la función de presidente de Cámara o puede ser al cargo de diputado o senador. Entonces, si es al cargo de diputado o senador, luego de leída la carta en el plenario de sus cámaras, tiene también que remitirse al Tribunal Supremo Electoral, indicando que ya no va a cumplir funciones por las cuales ha sido designado. Y aquí hay un elemento también importante en razón de las renuncias, ¿no?, porque establece una línea jurisprudencial en la que, independientemente sea la renuncia de determinado legislador, lo que corresponde, en virtud a este entendimiento jurisprudencial, es convocar a un plenario y, en virtud al plenario, elegir una nueva directiva o un nuevo presidente de la Cámara, que además, y eso nos dice la 052, no puede recaer en una minoría. Es decir, no puede recaer en quien era segundo vicepresidente, tomando el caso particular de 2019, el caso del Senado, no podía en ningún caso haber recaído en una segunda vicepresidencia. ¿Por qué razón? Porque esa segunda vicepresidencia representaba a la minoría legislativa. Es decir, inclusive bajo esas reglas, no puede una minoría legislativa parlamentaria asumir una presidencia que le corresponde a la mayoría democrático popular. Entonces, y hay hasta las reglas de la recomposición de las directivas camarales en caso de aplicarse sucesiones presidenciales en el país. Y hablando de ese día, volviendo a ese día, ¿el quórum de la Asamblea tenía algo que ver ahí? Por supuesto que sí. Cualquier convocatoria a recomposición, elección de directivas, ¿no?, debe también obedecer al reglamento que se tiene en las directivas camarales. El propio Tribunal Constitucional señala en específico el reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no?, de cómo debió primero convocarse al plenario, las formalidades de la convocatoria y la composición de las nuevas directivas. Por ello, la presidencia a la mayoría, la primera vicepresidencia también a la mayoría y la segunda vicepresidencia a la primera minoría, porque pueden haber otras minorías relativas, pero la segunda vicepresidencia sí o sí le corresponde a la primera minoría. Y en ningún caso, ¿no?, esta minoría puede asumir una presidencia. Imaginemos que por un porcentaje inclusive proporcional electoral no puede ser presidente que tenga la menor votación. Tiene necesariamente que hacer, ¿no?, esta regla de sucesión a la mayoría democrático popular. Y actualmente se aplica, esto no es novedoso, Paola, cuando renuncia un alcalde, fallece un alcalde, ¿no?, por alguna razón, ya no tiene en este tiempo que hemos recompuesto el poder político de manera local. ¿Quién asume la alcaldía? Necesariamente un concejal del mismo partido. ¿Por qué? Porque representa a la mayoría. No pueden elegir los consejos municipales, ¿no? Entiendo que la anterior semana también falleció un alcalde de Santa Cruz, de La Guardia, ¿no? El alcalde de La Guardia, por ejemplo, tiene que ser elegido un concejal de su mismo partido. Entonces, no son reglas que están siendo interpretadas de manera forzada, sino que ya se aplican en normas electorales y, por supuesto, la línea jurisprudencial tiene el mismo sentido y el mismo entendimiento a partir de fijar los procedimientos en razón de las sucesiones presidenciales en el país.
Israel, quiero terminar con esto. ¿Quiénes han gestionado este fallo del Tribunal Constitucional? ¿Fueron anteriores legisladores? ¿Fue en esta legislatura? Sí, fue la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la anterior legislatura que presentó un recurso de nulidad, ¿no? Este recurso de nulidad en razón, ¿no? Y ahí se argolla toda una teoría de la argumentación en este fallo, que de las funciones que debió ejercer la primera vicepresidenta, la exdiputada Susana Rivero, en funciones, que había renunciado en redes sociales, y que la segunda vicepresidenta asumió funciones. De hecho, porque como renunció en redes sociales, dijo, me corresponde asumir. Y todos los actos a partir de allí debieron entenderse como segunda vicepresidenta en ejercicio de la presidencia o no. Y el Tribunal Constitucional dice, la ausencia temporal excepcional, ¿no? Ante la ausencia temporal excepcional no puede aplicarse la regla de la sucesión presidencial a quien eventualmente, interinamente, ocupe una de las presidencias de las cámaras. Entonces se lo activa en la anterior legislatura de parte de una de las diputadas de la exdirectiva de la Cámara Baja, y recién, mira tú, después de 2 años, ¿no? Recién el Tribunal Constitucional se pronuncia al respecto y fija una línea jurisprudencial para evitar cualquier mala o cualquier interpretación inadecuada de la sucesión constitucional, de la toma del poder y a partir de ahí del ejercicio de funciones en razón de las sucesiones presidenciales. Israel, considero que es muy difícil emitir un criterio sobre este tema sin conocer los términos jurídicos, y te agradezco porque esta noche nos has ayudado a entender este tema. Agradecido por la invitación, estimada Paola. Un cordial saludo a la audiencia. Es un tiempo todavía en el que debemos resguardar nuestra salud. Bendiciones de sus hogares. Buenas noches. Gracias por habernos acompañado esta noche, Israel. Bueno, es tiempo de hacer una pausa en Estudio Abierto. Ya retornamos.